este caso con un tema muy pero muy importante porque la semana anterior estuvo el Día Mundial de la Diabetes. Para eso justamente tenemos a Marilia. Marilia, muy buenos días, nutricionista del Castro Blandón. Exacto, buenos días Marcelo, gracias por permitirnos este espacio y bueno, y encantada también de poder transmitir esto a la comunidad y contar también cómo lo estamos trabajando desde el área salud. Día Mundial de la Diabetes y lo que se busca es la concientización, el trabajar para evitar llegar a esta problemática. ¿Cuáles son los factores que generalmente llevan a aquellas personas que no tienen diabetes de nacimiento a poder tener diabetes? En realidad justamente este Día de la Diabetes lo que se busca, como vos decís, concientizar y sensibilizar a la sociedad en general. Factores que no tienen que ver con algo autoinmune, es la obesidad, el sedentarismo, una alimentación no saludable, ¿sí? Y quieras o no, todo este cambio en la industria alimentaria que no nos colabora tampoco. No nos colabora, o sea, vemos que las gaseosas tienen altísimo grado de azúcar, o papas fritas que tienen por ahí muchísimo sodio. ¿Cuáles los elementos que por ahí más tenemos que evitar? En realidad, como hablamos recién de los cambios en la industria alimentaria, más allá de que hay una incorporación o un aumento de este tipo de alimentos ultraprocesados que nos terminan haciendo, nos llevan a la practicidad, a lo fácil, a lo rico, y a su vez nos desinforman. Porque nosotros desde el área de nutrición trabajamos mucho en darle herramientas a las personas para que sepan qué van a comer, cómo elegir, pero vos querés leer una etiqueta y no se ve nada. Sí, cada vez más chiquititas las etiquetas con los valores nutricionales. Nos volcamos más al lado de lo comprado, lo práctico y que muchas veces lo asociamos a lo rico y nos alejamos más a lo casero, a lo que sabemos qué tiene y que es ahí donde tenemos que retomar. Justamente desde nuestra área, desde nuestra profesión, trabajamos mucho en la prevención y en la promoción de una alimentación saludable, en darle herramientas, en darle información a las personas para que sepan qué están consumiendo y qué elegir. No hablamos de dietas en las personas para prevenir, sino qué alimentos preferir o qué elegir y qué cantidades para evitar llegar a esa enfermedad, porque eso a largo plazo trae sus consecuencias. Algo que por ahí podemos tener en cuenta es muchas veces cuando miramos en las etiquetas el grado de calorías que tiene y demás. Y a veces me ha pasado incluso de decir, mirá, estas papas fritas no tienen ni calorías, parece que no sé, que son de aire. Y uno mira y de repente dice, la porción tiene tantas kilocalorías. Pero terminás comiéndote el paquete entero. Claro, una de las cosas de que te habla de porción y como vos decís, no tiene nada de calorías, pero porque tiene un montón de agregados de aditivos que eso no tiene nada de natural. Claro. ¿Sí? Eso también es dañino para el cuerpo. También es dañino porque es algo que a nuestro organismo le cuesta asimilar. ¿Sí? Entonces, tenemos que volver a los inicios, a la fruta, a la verdura. Por darte un ejemplo, vos me nombraste las papas fritas, capaz que en una porción de papas fritas hablas de calorías, que a nosotros no nos gusta hablar, contrariamente a lo que piensan, a los nutricionistas no nos gusta hablar de calorías. Las etiquetas, claro, lo uno ponen, se obsesiona con eso. Exacto, pero por una cuestión de información y que en realidad legalmente tiene que estar. Ahora hay un cambio de políticas porque nosotros tenemos datos oficiales de en la Argentina en qué situación estamos. Desde el 2005 se vienen haciendo encuestas nacionales de factores de riesgo en las que se evalúa obesidad, sobrepeso, actividad física, consumo de fruta, agregado de sal, y la verdad que no son muy alentadores los datos porque va aumentando, quizás contrariamente a lo que pensamos de frenarlo, y hoy tenemos 6 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso, 1 de cada 3 nenes tiene obesidad. Entonces, de cada 3 chicos tiene obesidad. De cada niño escolarizado tiene obesidad. Entonces, eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Hay algo que tenemos que cambiar. En base a esas encuestas se implementan políticas de acción, que una de estas, y que son las que estamos tratando o se está luchando para que se implemente, es que en las etiquetas de los alimentos la información sea clara, sea visible, y que la persona no tenga que estar deduciendo que tal edulcorante o tal colorante que es, ¿sí? Que sea claro, que sea informativo y que me dé una pauta de si tiene un cartel grande adelante que diga alto contenido en grasa, a mí me sea un alarmante, ¿sí? Claro. Cosa que, por ejemplo, frutas y verduras no lo tendría porque son alimentos naturales y que son también de fácil consumo. Marce, sí, disculpa, sí. También quería consultarte con respecto a este tipo de productos que se venden como ligeros, como light, como
como estos a base de arroz, que muchas veces he visto algunos posteos informativos de algunas páginas de nutrición en donde explican que no son quizá más sanos que comer otras cosas, por más allá de que lo vendan de esa manera, ¿no? Sí. En realidad ahí volvemos a lo mismo, hablan de calorías y nosotros tenemos que conocer y saber de nutrientes más que de calorías, ¿sí? Nos estamos envolviendo también en una sociedad que termina viendo mucho de lo físico, de la imagen corporal y nos olvidamos de la salud. Eso un día lo tratábamos incluso con el profe de educación física, que nos decía, a veces puedo tener un cuerpo que parece que estoy bien, pero puedo estar enfermo también. Exacto, ¿sí? Eso es importante. Es importante y justamente asociado a esta enfermedad, de los porcentajes de diabetes, digamos, a nivel mundial, hay 425 millones que padecen diabetes, de los cuales el 90% es diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes es la que está más asociada a enfermedades como el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. Y de ese 90%, solamente el 50%, es decir, la mitad de los diabéticos tipo 2 saben que son diabéticos. El resto todavía no tiene un diagnóstico. Eso es terrible también, porque estamos hablando de personas que están caminando por ahí por la calle sin saber que son diabéticos y que bueno, que su organismo no va a responder bien en cualquier momento. Exacto, y que el poder abordarlo en un tiempo adecuado nos puede evitar continuar con complicaciones y continuar con otro tipo de líneas de tratamiento, que eso ya es parte médico, pero que implica medicaciones vía oral, inyecciones, ¿sí? Y que esto, nuestra forma de prevenirlo, son cosas que tenemos en el acceso: actividad física y alimentación saludable. Movernos, no necesariamente ir al gimnasio, buscar actividades, si me gusta mucho mejor, lo disfruto. Seguro. Pero empezar a caminar, nada que me implique un costo adicional, ¿sí? Claro. Y en la alimentación, quizás con el mismo aporte económico, puedo comprar alimentos más saludables, elegir yo qué comer y decidir qué le agrego y qué no. Caso contrario, que son en los alimentos procesados, en los que ya viene todo adicionado y en lo que yo tampoco tengo idea que tiene. Claro, ¿Sí? Desde Punto Saludable están capacitando, bueno, de hecho estuvieron con el Día Mundial de la Diabetes llevando adelante muchísima capacitación en el Castro Rendón, en muchísimos lugares de la provincia. Sí. ¿Cuál sería la línea de educación que deberíamos tener en cuanto a las conductas alimentarias? Mira, te cuento, a nivel provincial existe un comité de alimentación saludable en el cual en toda la provincia hay referentes de alimentación saludable. Por cada ciudad o cada zona hay referentes de nutrición, por lo general somos nutricionistas. Claro. El rol de los nutricionistas es generar promotores, que por ejemplo vos, que una maestra, que un enfermero, que un profe de educación física sea un promotor de alimentación saludable, que ya no dependa directamente de la nutricionista del dar consejos de alimentación saludable. Que vos sepas que consumir una fruta es preferible antes de consumir una barrita de cereales, que es algo que yo tengo en fácil acceso y también en costo. La estrategia de que haya en cada una de las zonas es que en Chosmalal, que tienen otro tipo de cultura, de tradiciones, sea adaptado a la cultura y a la tradición de Chosmalal. Claro. Que en San Martín, en Villa Langostura, que tienen otro tipo de consumo de alimentos, sea adecuado a eso. Que en Neuquén, en el área hospital también, en el que los trabajadores, Hospital Castro Rendón, tenemos casi 500 trabajadores adentro, ¿sí? Claro. Y en el cual, si nosotros hacemos un balance, tampoco estamos tan saludables. Sí. Entonces, tenemos que ir sembrando promotores o gente que nos ayude en esta política de promocionar y prevenir. La alimentación saludable. Exacto. Justamente por el Día de la Diabetes, en Castro Rendón se hicieron varias actividades. En el área adulto se dieron charlas para familiares y pacientes, ¿sí? Dado por médicos diabetólogos, enfermeros, podólogos, ¿sí? En el caso de los niños también, porque hay tratamiento para la diabetes tipo 1 y que ahora la diabetes tipo 2, la que yo les contaba que estaba asociada a la obesidad, se empieza a ver en los niños. O sea, que padres que por ahí adquieren, porque no lo tienen genéticamente, pero se enferma su cuerpo, pueden después sí generar una transmisión genética en la diabetes. Quizás por el mismo entorno en el que creció ese nene, el nene que no se movía, que estaba con la compu, jugando, que no se controló el peso, en el que su las conductas de los padres. Claro, y que tiene que ver más por una cuestión de hábitos alimentarios. Y que se está viendo y que eso tiene que ser lo que nos llame la atención. Bueno, se hicieron actividades con los chicos en los que se compartió también acarrear, digamos, vivir con esta enfermedad desde niños implica otro tipo de conductas, ¿sí? Y también a nivel profesional unificar criterios y en el cuales hay jornadas de
de diabetes, obesidad, de cirugía bariátrica, en la que tratamos de hablar todos el mismo idioma, de abordar de la misma forma. Exacto. En nuestro caso es la como prevención. Para poder ir redondeando, ¿cuál sería el consejo a tener en cuenta desde el punto saludable? Prevenir. Prevenir, ¿sí? primero. Prevenir con una alimentación saludable, variada, completa, no restrictiva, ¿sí? No restrictiva. Saludable en el sentido de incluir frutas, verduras, si consumimos cantidad elevada gaseosa, jugos, empezar a incorporar agua, ¿sí? Irla descartando de a poquito, dejarla para un sí, cumpleaños, para un exacto. evento extraordinario. No digo Exacto. suprimirla total. Y si no la consumo, empezar a consumirla, ¿sí? Si no lo tengo incorporado como hábito, empezar a consumirla, El agua. ¿sí? Empezar a incorporar lácteos, bueno, carne. Fíjense que no estamos hablando de restringir ningún grupo de alimentos, Claro, hay grasas, hay de todo, legumbres, pero en fideos, variedad. exacto, ¿sí? Y algo muy importante, la actividad física. Ujú. Fundamental, la actividad Sí, física. empezar a movernos. Bueno, Marilia, muchísimas gracias por venir. La verdad que te vamos a estar esperando. Bueno. Porque realmente hay muchísimo para seguir dialogando respecto de la nutrición saludable y bueno, esta gente que también es el punto de evitar llegar a la diabetes. Bien, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, gracias a vos. Muy bien, chicos.